vamos para la otra. Dale. Bueno, entonces el tema es que como que es tan agresivo, y yo de verdad creo que ahorita que me estás preguntando, yo Estabas hablando de lo me sentí del un tipo de momento como que muy la ahogada. coge, ¿no? Sí, entonces ese tipo de cosas es como, o sea, ahí sí es como ahorita con el tema que uno dice, los estándares o los medios en general dicen un discurso o dan unas noticias o dan un enfoque y uno dice, pero si esto no puede ser la única voz que hay, es más o menos. Entonces, desde lo masculino, que eran la mayoría narradores que tenían unos contenidos donde entonces la mujer era la boba, la no sé qué, todo este tema fue como para mí como decir, no, pero o sea, o sea, yo tengo otra voz, sí, pero ¿qué es qué voz tengo? Porque también era mi pregunta, porque Sí, además hablaban del estilo, y es que fulanito tiene estilo, y el estilo es fulanito, y este que es un, no, entonces también realmente era una pregunta de yo buscar mi lugar dentro de la narración la voz oral, propia la de voz la que tú propia, hablas, la sí. voz propia, Y eso tiene que ver también es con lo claro, femenino, ¿cierto? y Sí. es que ahí es donde está el quid, porque es que mi voz propia no lograba parecerse a la de ninguno de los que todos validaban. Ujú. Yo sé que seguramente yo durante un buen tiempo, o sea, seguramente conté parecido a Carolina porque era mi único referente y uno está buscando y uno se acerca a los referentes, así como muchos contaban parecido a Gonzalo, parecido a no sé quién. Sí. Cada uno buscaba un referente que le generaba, pero es que Pero había uno nosotros solo, que era, además, y todos conjuntamente validaban, eran, pero además, digamos, es que uno cuando es inexperto y tiene poca formación, por decirlo de alguna manera, tiende a buscar lo es una búsqueda absurda, que es buscarla, ser genuino. sí, Y lo genuino no existe, y mucho menos en el arte. Obviamente hay influencias, y eso es bueno. Y digamos que si no se negara la influencia, habría mayor reconocimiento de los formadores. ujú, Porque a claro, mí Carolina me formó, obvio me formó, ujú, Primo Rojas me formó, ujú, Navarro me formó. O sea, digamos, sí, todos me forman en el sentido de que ese es mi referente, pues porque no hay una escuela. claro. Entonces, sí, Entonces, nosotros claro, tontamente buscamos no parecernos a los otros, claro, cuando lo que hemos debido es aprender de los del- otros y sí, probar esas técnicas para ver uno para cómo lograr encuentra las lo de propias, uno. claro. Pero digamos que ahí también era eso. Entonces todo lo validado, yo lo sentía que era distante a mí porque yo no tengo la línea de Gonzalo y no me interesa. O sea, Ujú. como que yo sentía que todo lo que había yo no lograba encajar como ¿sí? Y fue cuando, entonces fue como, bueno, pero yo, o sea, ¿cómo me paro yo para poder hablar con estos manes que son remachistas y todo lo que pasa en escena, no todo, pero hay cosas que pasan en escena que yo siento que como que no es la voz, o sea, entonces, pues, como que es lo que quiero contar y fue ahí donde empezó a surgir el tema de lo de palabra de mujer y es, pues les voy a contar desde lo que soy, desde lo que es mujer y lo que era en ese momento que tenía que ver con ser contestataria. En Ujú. ese momento era un ejercicio contestatario de, ustedes tienen voz, bueno, yo también tengo voz y por eso se llama palabra de mujer, ese Qué espectáculo, bien. y era, aquí me planto, Combatiente, combatiente, por supuesto, combatiente, combatiente esa es la porque, palabra clave, digamos, de claro, esta historia. Qué bien, combatiendo, combatiendo, muy bien. claro, y entonces ahí es donde yo pues lo que hice fue como eso, ser contestataria y combatir la vuelta y entonces cambiar. Entonces, claro, por eso es que el hombre no entiende las cosas, las mujeres, o sea, cambiar ese, porque te acuerdas, en todas, el hombre es el valiente, el que sabe no sé qué, y la mujer es la que rescata, ¿sí? Entonces, el hombre es el que no entiende las cosas en la razón y el entendimiento. Luego, este tema de, pues, las mujeres podemos ser muy putas y que y tener un chico con el que pasamos las noches y mirar. Para mí, por ejemplo, ese test, que además, si te das cuenta, ni siquiera es un cuento, es como, ahí parece más stand-up o lo que sea, que era el test, ¿te acuerdas de Cosmopolitan? Que dime con quién pasas la noche y te diré qué chico de chica, entonces que uno es el príncipe azul, entonces era como yo elaborando todos estos estereotipos que tenemos. Y finalmente ya el tema del cuento de Clarice Lispector, que era hablar de la masturbación femenina. ¿Y ese Y cuento lo tienes? Bueno, eh, todos estos materiales tú los tienes. ¿Tienes videos de tus obras? yo no creo que tenga de palabra de mujer nada. Yo hice la tesis acerca de palabra de mujer, entonces yo me imagino que tuve Ah, que pasar el texto y yo creo que tengo ahí una memoria con tesis uy, uno tesis buenísimo, 2 de pronto. buenísimo. Uy, Si de sería, pronto si me lo permites, porque sería muy porque era, no, y interesante era un discurso femenino. contrastar también un Y poco si te pillas, digamos lo que que, dijiste en la tesis con lo que me estás diciendo. claro, pues otro momento, ¿Qué imagínate, son pasó? 20 años. Exactamente. Y, pero digamos que yo Eso quiero siento hacer también con que, Carolina. Carolina escribió una claro, tesis sobre cuentería en el ujú, 94. imagínate.
Entonces voy a ver, quiero conseguirla. Ella me dio un pedazo, pero Ah, claro que debe quiero estar en la Javeriana, conseguirla y sí. contrastar eso que escribió ella en el 94 con lo que piensa ahora de la... Bueno, pero sí, sí, Sí. sigamos. Entonces, el caso es que palabra de mujer para mí significó mi grado. Para mí es el día más importante. Contar en el Teatro Libre del Centro palabra de mujer fue mi grado más importante que mi grado de la ¿Qué fecha? universidad, más importante. Eso fue como 9 o 10 de octubre de 1999. Ok. Y, ¿Y y tienes programas de mano? sí, yo tengo por ahí ¿Sí? algún programa de Ah, mano. sí, sí. Y esas Bueno, fotos son de ese y tú día. también tienes materiales tuyos, tienes notas de prensa que te han hecho, Sí, fotografías pero tuyas mira que, contando, que ¿tienes materiales curiosamente, de sí, esos? sí, tengo Y me algunas cosas, permitirías acceder a lo que ellos necesites, claro. en Lo, algún lo, momento? lo que Sí. sí es que hay una cosa que me pasó y es que si te pillas uno normalmente en los festivales, que es cuando le hacen notas de prensa, las notas de prensa son del festival y dicen la lista de los cuenteros que Sí, participan. pero no hacen reseñas de las obras ni de los... Exacto. Exactamente. Entonces yo solo tengo una reseña que tengo que buscar bien. Ajá. Tengo que buscar bien. Ay, puta, puede que la haya perdido porque la tenía en memoria de imagen. Que es una que en 2019 me programaron en un teatro allá en País Vasco, así como que pasé una noche y esta señora que es toda linda, Itziar Recalde, ella hace parte de un grupo de teatro que tienen una sala experimental y me programó ahí. Y yo fui y conté Infidelia, tin. Y luego ya me manda la foto de una crítica de teatro que vio la función y Ah, me hizo, pero lo y me publicaron en hizo, un periódico. sí, en un periódico No, local la de allá, buscamos. y Si me tienes la fecha, hizo, la buscamos. sí, Si tienes la fecha de la sí, publicación, sí, y la me hizo, buscamos. y me hizo lo que nunca me ha pasado en la vida, y era una crítica teatral de mi obra, porque cuántas veces ¿Y qué tenemos, dice? no, preciosa, Súper porque bien. le cogió el tiro de una Ok, a lo de la muy infidelia, bien. y además parte de lo que decía es que le impresionaba que con tan pocos elementos se pudiera disfrutar. Ujú. Qué Que, bien, que sin, que excelente. sin, ¿no? Que La dimensión de la de la narración, cuentería. claro, Sí. claro. O sea, como fui a ver una obra y cuando empieza la charla, uno dice, bueno, ¿dónde va, qué va a pasar? ¿Dónde va a salir? Y de pronto es que con la historia es que ella logra disfrutar y tal, tal, tal. Esa es Ajá. como la parte de lo estético. Y respecto a la esta la cogió toda, como el juego de la infidelidad y no sé qué, o sea, así, es como que yo creo que ha sido los regalos más grandes, ¿no? Ajá. Porque del resto todo lo demás son, Todo son un logro, cosas, claro, porque pues sí. una cosa, un regalo inesperado, porque yo que iba a saber que iba a ir una crítica Claro. teatral a ver una función de cuentos, claro, ya pensaba que iba a haber teatro, que es una de las cosas que nos pasan. Si nosotros vendiéramos nuestras funciones como monólogo, las comprarían Claro. más caras y Iría más. más gente. Y Sí. las comprarían, y, no, y nos invitarían más a festivales de teatro, ¿o tú me Sí, sí, entiendes? sí. Si nos hiciéramos pasar entre comillas, ¿no? Sí. Porque cuando uno dice narración oral, ellos Lo inmediatamente que te digo, o lo sea, etiquetan en otro lugar, que es sí. lo que hablábamos. El, Y tienden, digamos, a marginarlo, sí, pero estar al margen es bueno y esa es nuestra acción de resistencia también. No hacernos pasar por, sino ser. sí. ¿Sí? Pues es que además, Dios, el otro día hay una cosa linda, esto es un paréntesis para luego volver a la feminidad, pero Pedro Miguel Rosso tiene una Sí. obra nueva que es muy chévere, que si la puedes ver, está ahorita en la Casa del Teatro, que se llama Cadáver Exquisito. Ah, yo iba a ir a ver esa obra Es el viernes muy pasado. buena. Y cuando él estaba montando Cadáver Exquisito, él me dijo, es que yo voy a, es un monólogo de él, pero yo quiero algunas veces, o sea, narrar, yo narro. Y entonces hizo un ensayo y los dos hablábamos y hay una cosa muy linda que lo hablamos los dos y que me corroboró algo que también he ido hablando con otros actores y todo. Entonces me decía, es que lo que ustedes hacen es muy difícil porque Ah, no tienen personaje. reconociendo, claro. No, 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 y es muy bonito porque él tiene esa apertura porque ustedes no tienen personaje. Ujú. Entonces, hablarle a la gente siendo uno es muy difícil. Y yo digo, claro, a mí me pasa lo contrario. Para mí es muy difícil ser un personaje porque yo puedo hablarle a la gente es porque soy yo. Como que el tema Sí, desde donde, del narrador que no se monta en un personaje, sino que lo que es una proyección de sí mismo, escoja lo que escoja mostrar, pero es un tipo de relacionamiento distinto y para los actores montarse el personaje es lo que les facilita esa puesta en escena. claro. Entonces nos reíamos mucho con ese tema y cuando él hizo El Pasón, entonces digamos que fue muy interesante porque para él era también entender cómo se para uno desde el narrador y cómo se quita como ese impostor
del que narra y dice, ¿no? Sino Ajá. más bien del que es. Y fue muy bonito, fue un ejercicio chévere. Y bueno, no sé de ahí si algo le haya servido, porque hicimos, pues fue como un ensayo y luego yo ahí le conté un poco mis percepciones y ya pues él siguió con la obra. Vi la obra y me encantó. Él es un teso, me parece Ujú. que es así impecable. Pero entonces es como alrededor de eso, de alguna manera, lo que no, digamos que, ahí sí, de lo que se pierde quien tiene una mirada muy cerrada de su quehacer en relación a los haceres de otros, pues es eso, como poder percibir otras formas y abrirse a otras experimentaciones. Y la narración oral sí da unas herramientas que no te dan en otros espacios. Entonces, Claro. pero bueno, con lo de la feminidad, entonces, claro, palabra de mujer, y como que ahí fue que vi O mi, sea, lo mi interesante que dices también es diamante. que fue a propósito. O sea, tú a propósito le pusiste ese nombre y a propósito, digamos, mejor dicho, te propusiste Fue consciente. ese combate, digamos, ese enfrentamiento te lo propusiste Sí, fue como, frente a una estética que anula a la mujer. sí, yo creo que fue así ¿Sí? como, pues, sí, aquí, sí, que me escuchen. O sea, que sí, sí, como de ser escuchada y de aquí pongo esto y pues propongo desde otro lugar. Que Sí. digamos que ahí descubrí, entonces ahí descubrí muchas cosas. Palabra de mujer fue también un súper regalo porque le di vueltas a la lata. eh, y porque obviamente se volvió una voz, de alguna manera, sí fue un poco disruptivo para lo que en ese momento se estaba charlando. Y entonces me abrió espacios, me abrió la Sí. posibilidad de viajar, o sea, me hizo aparecer en el mapa. Y fue un Y diamantico, fue además porque me algo, pillé algo muy que, interesante que tú fuiste, digamos, además, pero casi que yo diría que tú fuiste de las primeras personas de la cuentería que vendió espectáculo. O sea, digamos, que apareció con el espectáculo. No Hanna Cuenca, sino Palabra de Mujer. Digamos, pocas personas de nuestro medio yo he podido referir por sus espectáculos. Yo a ti, digamos, sí tengo una referencia. Palabra de Mujer es una obra, Infidelia es otra obra, ¿sí? Vocación Princesa es otra obra, ¿cierto? Pero como que primero es Vocación Princesa, luego Palabra de Mujer, no, no, primero fue palabra de primero Palabra de mujer, Mujer, luego luego Vocación vocación Princesa princesa y y luego luego infidelidad. Infidelia, que eso es también algo interesante, pero de eso vamos a hablar en nuestro próximo encuentro, que es cómo viajas, o sea, la próxima vez que hablemos, me gustaría que hablemos sobre los viajes, sobre la cuentera viajera y cómo viajas desde los cuentos y cómo viajas en tu gestión también. Pero no nos salgamos que el tema de hoy es la Sí, feminidad. la feminidad. No, pero tiene mucho que ver con ese tránsito porque entonces cuando yo descubro eso es como un diamante porque es como, claro, o sea, es como sentir, claro, esto es lo que yo quería hacer, contar cuentos, me gusta que la gente imagine y tal, pero contar cuentos para mí también tiene mucho que ver con la posibilidad de poner conversaciones incómodas. Y no incómodas del de ser sórdida ni De joder a la pendenciera, gente, no. sí, no, 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 de hacerme la No, no, no. chocoloca o de, sino poner conversaciones como Sobre cosas que no se hablan. de jugar a abrir el tema desde otro lugar. Porque entonces, claro, y creo que o sea, palabra de mujer fue un poco eso, y pues obviamente creo que también abrió esas conversaciones y si te pillas las chicas que empezaron a contar un poquito sobre ese tiempo y tal, empezaron pues ya también de una vez entraron como en una onda más, ¿no? Contestataria, que eran en ese momento Carolina Marina, Ana Ávila, Sí, etcétera, ya empezaron a elaborar cosas un poco más contestatarias y me parece que eso es chévere porque de alguna manera abrió otros puntos de vista y tú puedes ver los que, o sea, lo que puedes ver son muchos discursos claro, distintos porque en tú, escena bueno, y ahí, digamos, hay mucho valor de tu presencia en el sector, porque tú fuiste, digamos, tú fuiste la ruptura del mito fundacional. Había un mito fundacional de la cuentería y era que la única cuentera Ujú, era Carolina sí, Rueda, porque a Nelly Pardo tampoco la dejaron nunca no, ser. sí, O sea, no, no, no. Y Nelly tuvo, digamos, algo en su contra que fue su carácter. Sí, Entonces su su tema carácter, emocional, claro, entonces todos se agarraron de ujú, ahí ujú, para sí, sí, apartarla y anularla.
O sea, a Nelly sí que la anularon, jueputa, pero terriblemente. Y es súper machista porque te pillas Sí, también, la actitud era muy, y como Nelly también jugaba a la víctima, etcétera, entonces sí. como que ahí sí fueron las patologías juntas, Y la ¿no? vencieron, a Nelly la Sí. vencieron. Ella se dio por vencida porque ella alguna vez me lo Sí, ¿no? dijo. Y alguna vez, por ejemplo, esta nena, Leila Nates, creo que era, Leila no Sí, sé qué, que yo nunca la conocía a ella, que era amiga de Cúcuta y no sé qué, sí. Yo cuando tampoco la conocía a Cúcuta me Nelly. decía, ella salió muy Eh, apaleada, ella no quiso, o sea, Sí, no, es que había un tema emocional sí, muy sí, no, fuerte. ahora estoy haciendo conciencia y es de eso, digamos, ahí es donde vamos a trabajar el tema porque, claro, es un reflejo de un país supremamente machista que anula a la mujer en todos los espacios. Y, y a lo que iba, bueno, que tu presencia, tú rompiste ese mito, o sea, tú cambiaste la historia en el sentido de que tú dijiste, no señores, la única cuentera no es Carolina Rueda, aquí hay más mujeres que cuentan. Acabo de ser consciente de eso en este momento. Sí, mira, pues Con lo es que, un piropazo, no, pero pero no, claro, pero porque tú tienes razón, porque después de ti viene Ana María Dávila, viene Venus, viene Leslie, viene incluso Natalie, bueno, un montón de sí. mujeres que vinieron después y fue por eso también, porque de pronto no había lugar para la mujer en la cuentería. O sea, nosotros en lo machistas digamos que eso es algo supremamente homosexual, no hablando Sí, no, no, peyorativamente no, no, de lo no, 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 homosexual, no, sino sino autorreferencial, es exacto, como, es una como en Grecia, conducta. que eran los Sí, alumnos son, claro, todos hombres somos con hombres, hombres y todo solo hombres, autorreferencial. sí, Ahora, que píllate, por ejemplo, que también la otra que surgió sobre el mismo tiempo fue Linda Gallo, que además era muy desde lo sensual y sí. también poniendo otras conversaciones, Pero o ella sea, como también que, tenía un ser muy masculino, una ujú, energía muy masculina en escena, pero sí. tenía también una cosa Un tema muy y sensual, muy desde lo también, sí. sensual. Pero entonces también, porque viene también la pregunta, porque la mujer que también que se para desde el, o sea, una de las cosas también de las estructuras femeninas que uno tiene que elaborar es, bueno, entonces, o eres sumisa o eres, ¿no? Sensual, Sí. mamacita, para poder llamar la atención y estar en Gata, un gata, lugar. gata, sí, sí, sí. O sea, digamos que Sí, lo que yo creo que hicimos Carolina, Linda, Maite, Amalia Lu, o sea, como que esos 90, 90 y pico fue también, es que lo que acabas de decir es eso, fue llevar a escena toda esa variedad de posibles mujeres que sí, pueden contar desde donde se paran y poner todos esos imaginarios y estereotipos en escena también, porque sí. eso también somos. ¿Sí? Así Yo como el man es siempre, el machito guapo, sí, también es la mamacita sensual o la ver guerrera, o sí, cada yo una. siempre he procurado en los eventos equidad de género. Eso sí, Ujú, yo siempre lo he procurado. Incluso un pura palabra, pues jugando ahí con el estereotipo y la vaina, el afiche era como una señal de tránsito y decía, cuidado, mujeres ah, contando, sí, era el sí, 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 eslogan. sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. ¿Sí? Bueno, Ujú. tú has estado en casi todos mis Sí, 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 festivales. sí, Y ese fue un festival de puras viejas. sí, sí, O sea, sí. yo ahí invité, fue solo mujeres. Porque claro, digamos que yo en ese momento soy como más consciente de eso, pero yo en ese momento, yo siempre sentí eso, o sea, como que la cuenta, y era a propósito, o sea, por ejemplo, lo que le hicieron a Nelly, yo no sé, tú no habías llegado, en el 95 Nelly Pardo organizó en la alcaldía de Antanas Mocus un festival distrital que se llamaba Construyendo Ciudad con la Palabra, que ese tú lo ganaste después, ¿te acuerdas? Bueno, Sí, sí, sí. de cuando se retomó, que se retomó en el 99, porque entre el 96 y el 99 no se hizo. Pero ¿qué pasó? Nelly Pardo organizó ese festival con en ese entonces la Dirección de Arte Dramático, nos llamó a todos a una reunión en el planetario, fuimos casi 60 cuenteros, todos hombres, la única mujer era Nelly y esta señora Dora Triviño, Ujú. y Gloria, una que trabajaba con Pachón, Ah, no, Gloria, no me acuerdo el apellido de ella, bueno, eran tres mujeres, eran muy pocas mujeres, y el resto puros manes. Y lo primero que hicieron estos hijueputas fue sacar a Nelly del festival. Entre Luis Liévano, Oscar ujú. Corredor, Diego Beltrán, ¿sí? Como cinco manes, dijeron, no, pero es que usted ¿por qué va a organizar si esto es plata del distrito, no sé qué, tan? Nosotros proponemos que haya un comité y proponemos que entonces vamos a votar si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y todo el mundo, la mayoría, yo no estuve de acuerdo, eso sí lo dejo claro en esta entrevista. Sí.
pero la mayoría estuvo de acuerdo y sacaron a Nelly Pardo de la organización del festival. wow, Y estoy seguro de que la sacaron no solo por ser Nelly Pardo, sí, sino por ser mujer. claro. Si hubiera sido un hombre el que estuviera organizando No, o hubiera no, sido Carolina Rueda, sí, no la sacan. pero incluso si hubiera Sí, sido un hombre que estuviera organizando, no hacen la avanzada, ni siquiera lo proponen, porque hay una vuelta muy masculina y es que el hombre no se confronta con otro hombre. Ustedes se dan palmaditas en la espalda, se van y claro. se toman una cerveza para... Ay, marica, es que usted me dio muchos papayazos en la vida. Una de las cosas emocionantes de estas conversaciones, Juanca, es Es, ver cómo estás parado en otro lugar del mundo porque es muy lindo. O ajá, sea, es muy lindo ver, o sea, es muy lindo verte a ti reconstruyéndote y preguntándote siempre desde otro lado, porque no todo el mundo lo hace. Tú podías seguir exactamente plantado en lo mismo, que es parte de esa resistencia de muchísimas partes de la sociedad, pero tú has hecho ese ejercicio de elaboración y te pasas por, ahí sí como por el tema por ejemplo, decirme Wisimeca, ¿cómo le hice la sonada? ¿Me entiendes? sí, Porque, sí, sí. y es entendible porque era invisible. Pero te acuerdas la vez que tú llamaste a Cúcuta para hablar. Sí, uy, no, discúlpame, discúlpame, nunca voy a dejar de Pero pedirte disculpas, esa es Dios muy mío, buena. qué estúpido, no, o sea, Pero terrible, ahí es donde terrible. digamos que te Claro, respondo pero sí, la estructura o sea, porque finalmente o sea, así mismo en la sociedad y en cualquier gremio. Y es decir, pues digo, si no hubiera sido Nelly sin un man, ninguno hace ni siquiera el intento. claro, Porque hubieran ido a tomar una cerveza y, hermano, como cuando fuiste a hablar con Cúcuta, que dices, con esto sí puedo interlocutar, pero a las mujeres hay que combatirlas. sí, O hacemos la o escalada, aplastarlas, es la sí, escalada, es como, ella no es capaz. Entonces, yo propongo que pongamos a alguien capaz para que haga esto. El mensaje final es ese. Que alguien que sí sea capaz haga esa huevonada, ¿sí? sí, Si hubiera sido un hombre, ahí es otra vuelta, porque entre hombres no haces una avanzada de ese nivel, claro, no te lanzas a decir que no es capaz, porque no, hermano, no, claro. Pues pensemos, hagamos un, ¿no? Obviamente un comité que usted va a integrar, porque usted lo lideró, pues, hay un reconocimiento, y digamos que son cosas que habían pasado siempre invisibles. Ahora con el tiempo y en la vida nos damos cuenta. Pero es un tema muy y no tiene que ver ni siquiera el ejercicio de hombre o mujer, sino tiene que ver con el ejercicio de quienes ostentan el poder eh, y lo han validado, que es lo mismo que sucede en la gente de bien, cuando toda la gente de bien llega y dice, pero esta negra que le dan cisben, piensa ser vicepresidenta, ¿sí? sí, 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 Y tiene que ver es con el tema de nosotros que sí, es una lógica que va más allá de hombre y mujer, sino realmente son las estructuras de cuando nos montamos a que nosotros somos los validados y desde nuestra validación invalidamos al otro. ajá, Y claro, si es de tú a tú, si es entre pares, ahí ya la cosa juega distinto. claro, Por eso era, si hubiera sido otro hombre, jugaba distinto, pero como en este caso la estructura apuntaba a que la mujer tampoco es tan capaz para, ujú, y además son más poquitas en el gremio, imagínate, desde tamanes 63, claro, ¿no? claro. Es una Y lectura, ahora pienso en una cosa, ahora pienso que, claro, Carolina, además de que es una gran artista, fue la primera ¿sí? y fue con Garzón. Y Sí, eso la validó, eso la validó. claro, Y fue la Javeriana. Eso también tiene que ver. Eso también tiene que ver como con un lugar, esa representación sí, de lo público y lo privado, ¿sí? Y esa representación que tiene que ver con que hay como una, ¿cómo te digo? Como un privilegio, como que los privilegiados están desarrollando esto, o sea, sí. los de la Javeriana, y luego, bueno, cuando ya, porque hay una coincidencia, yo no sé, tengo que hablar con Oscar para preguntarle si él vio Cuenteros en la Javeriana y luego que sea honesto conmigo y me lo diga. Esa Porque historia está muy, sí, ellos sí, dicen que empezaron a contar cuentos por sí mismos sí, en la Nacional y yo no sí, creo. Yo autogeneración. creo que ellos vieron Cuenteros en la Javeriana o Sí, escucharon que había gente contando cuentos y de ahí claro, empezaron porque en la Nacional. Pero no lo quieren reconocer tampoco en la la historia. historia Sí. de Carolina y Alecos es que ellos
Ah, bueno, porque Alecos estaba en el taller de Enrique Vargas. Ya. Claro, pero que Alecos, Carolina, Jaime y no sé quién más se iban a la Nacional los viernes. Y fue un viernes que Ah, ok. ellos no fueron, que Oscar se lanzó, ¿me entiendes? O sea, como que O ellos sea ya que sí venían fue, o sea cocinando la que, vuelta. o sea que sí Esa, fueron los eso fue lo cuentófanos que, los que cuando empezaron yo en la hice ese Nacional. documental, yo recogí eso y me acuerdo Ese documental me y lo me diste, acuerdo, ¿no? lo que pasa es que el documental final a alguien se lo di y obviamente nunca lo devolvió. Pero yo sí me acuerdo y Alecos sí, porque además Alecos lo contaba y éramos 5 gatos y no sé qué, y entonces íbamos y ese día como que el uno no sé qué y no O sea fuimos. que hay que entrevistar a Alecos. Sí, Alecos es un muy buen referente y él se acuerda de muchas cosas y además porque él sí venía trabajando y él es el que puede contarnos efectivamente en todo este tema de lo teatral y de esas búsquedas, quién Ajá, había estado sí señora, él metiéndole es la ganas a la fuente, vuelta desde antes, él es porque la él sí fuente, tiene y claro. no tiene esas presunciones porque el huevón ya era lo que era Sí, 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 cuando sí. empezó esto, o sea, A ver si Alecos si y qué. Alecos me cuenta. Bueno, Sí, pero entonces, bueno, con el tema de la feminidad, el caso es que si, digamos que si te das cuenta de eso, o sea, el abordar lo femenino, que no lo hice sola, sino lo hicimos varias, cada una desde lo que tenía y lo que podía, es como empezar a decir, aquí estamos y hay un discurso. ¿y quiénes son? ¿Por qué no las nombras? ¿Cuáles No, serían? por eso yo pienso, obviamente Carolina, Sí. Linda Gallo, Maite, y de Maite hay una cosa muy linda, porque Maite sí que tiene una forma de pararse en escena que no iba Que es desde como esa la masculinidad, sumisión. Ella está como en esa sino desde la suavidad, desde la Sí, sutileza. pero dice unas cosas. Y, ¿ves? Sí, Entonces, sí, sí. Ella es sí ha como, tenido un discurso oiga, feminista, pero desde el sí se principio. puede hacer Sí. sin necesidad de pararme así, venga a ver, puta, sino desde el, hola, y es que yo hablo tan pasito, pa, 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 cachetón, 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 con sus textos, ¿no? Sí, Contarse el anatomista, por ejemplo, ¿no? Y ese, además, ese contraste sí. entre su menudez en su Sí, hay cuerpo, una su cosa, voz suavecita y la contundencia de sus textos, ¡pah! yo me acuerdo ¿No? que una cosa que, esa es una imagen impactante de Maite. Bueno, lo primero es que a mí Maite me gustó muchísimo cuando yo la vi. Ok, Entonces tengo que reconocer eso. sí, O sea, a mí ella sí. me encantó. Eh, y en un cuento, es que yo no sé si es la del man que tiene la piel de lagarto, que se Ujú, la quita, que no sé qué. sí, El man está enamorado de una vieja sí. y cuando se lo dice con temor y ella se queda mirándolo y le dice algo así como, no seas huevón. Sí, eso es ¿Sí? buenísimo, sí. Esa frase de Maite me pareció, o sea, yo decía, esta mujer toda pequeñita y una Eso. cosita que nada, Y te rompe el estereotipo. hijo de pucha, y Porque esas es eso. vainas, sí. Entonces no tiene que ser la grandota, parada, hablando duro, compañero, ¿sí? Ni porque habla pasito, cuenta huevonadas de una princesa. No, la nena es así como tan auténtica y con lo que ella es, ¡puf! Tiene una explosión. Eso, por ejemplo, a mí me generó fascinación desde la primera vez que yo la vi. ¿Y porque era eso? Era otro lugar, otra estructura de mujer contando que proponía desde otro lugar. Y lo mismo, no proponía desde, hola, mami, no, no, es otra vuelta. Sí, sí, sí. Y es súper valioso. Entonces yo creo, Amalia Lu también que puso desde su ser y desde ser una mujer mucho mayor a las que contábamos en ese momento. Claro. No era la peladita, no era la universitaria, sino contaba desde su madurez. Y el gran valor de María Lu, digamos, en su momento yo reaccioné como que yo dije, esta señora, hijo de puta. Pero ya después, analizándolo, no, muy bien, porque ella se para desde lo que es Amalia Lu Pozo Sí, Figueroa. sí, Ella no se pretende, no se quiere vender sí. diferente, sino que ella cuenta en su estrato Ella, pero 19. ella es su personaje, o sea, Sí, que sí, sí, ella sí. per se, yo creo que desde la mañana hasta la noche es su personaje. A mí, sí, a mí, digamos que Su personaje, sí. no es o sea, como te digo, yo con ella no tengo una amistad profunda, Ajá. no me genera, y si yo busco lo femenino o aprender de los cuentos y de la feminidad, ella la veo y la observo, pero no es alguien con quien yo sienta esa, que sí, por ejemplo, es lo que sí me pasó cuando ya empecé a ir a otros lugares y veo, por ejemplo, a mí Juana La Rosa me movió mucho y la quiero mucho y digamos que tengo una deuda con ella en su otra vida porque yo nunca le pasé mi versión del cuento de las partes del cuerpo es un cuento de ella. Mm, Y ella, antes de morirse la última vez que nos vimos, ella tenía ahí 72 años por ahí,
en el 2018 ella me dijo, quiero que me pases el texto porque se lo quiero pasar a mis Ella hijas. era uruguaya, ¿cierto? No, Argentina. Entonces era otra estructura y me generaba la estructura de lo tranquilo, de lo dulce, de lo cálido, muy maternal. Sí. Y aquí era muy mal visto, ay, qué aburrida, que no sé qué. Y es como, ¿pero por qué? Porque ser cálido, dulce, maternal no puede ser lindo. Y no puede gustarte escuchar un cuento así. Porque tiene que ser todo, Sí, explosión, explosión, histeria, risas, exacto. todo rápido, todo no sé qué. No, ella tenía otra estructura y, y pues nada, la Patty Mix que, por ejemplo, para mí, de las mujeres más lúcidas en todo este ejercicio, que más se pregunta por la narración y por la mujer en el lugar de la narración. De hecho, pues ella es la que hace el festival, ¿no? En América la mujer cuenta, mira tan lindo ese nombre además. Y éramos cuenteras y escritoras. Y entrar en un mismo parche a charlar de lo que era y ver esas feminidades distintas. Entonces, eso fue en 2001 y vamos a una función y nos morimos de la risa en un cuento y va un caballero, y ahí dice el caballero, mira, es que la cuentera es internacional, la invitada, que se rían más suave, que no se ríen como una dama, porque éramos mujeres desaforadas, contestatarias, Sí. ¿me entiendes? Y eso a mí, o sea, eso fue lo que yo creo que fue el mejor piropo que nos hicieron en ese festival. Y creo que era como sentir, somos un parche de hembras poderosas, Brujas. mandando a la mierda a todo el mundo, Sí, claro, claro, brujas. Es ¿sí? decir, que a mí me parece fascinante Y- es la representación de la bruja porque eh, a mí no me parece que sea peyorativa, a mí me parece que la no, bruja es liberadora. O sea, claro. alguna vez tuve un problema con una vieja feminista de la Nacional Ujú, porque yo tenía unos cuentos de brujas y ella los entendió ujú. diferente. Ella me dijo que yo estaba reiterando, y seguramente sí, reiterando estereotipos, un montón de vainas, pero yo le explicaba, yo le decía, no, la bruja, es que la bruja, reconocer la bruja Claro. eso es liberador, o sea, es que ojalá todas las mujeres fueran brujas. Sí, es la mujer Sí, sabia de alguna manera y además eso, es la que le hace la contestataria respecto al imaginario de lo que debe ser sí, la una que se mujer va a en lo vivir social. al bosque sola Claro, pero además es eso, la que y a se le ríe enfrentar en la la vida, cara, sí, la que le puede decir no y no me importa sí, no va a misa y le vale porque chimba, además se sí, siente más, o sea, y es un tema, y eso fue como el tema y ahí es donde también se transforma el tema, porque digamos que es en varios niveles. Un nivel que es el de cómo encuentro mi voz como mujer, porque tiene que ver con cómo también yo me encuentro a mí como mujer y cómo me defino como mujer. Eh, Cuando he sido criada en me toca defenderme, en a veces hay muchas características de las mujeres que son peyorativas y que no quiero identificarme con eso. Entonces, ¿cómo me defino como mujer? Y para mí poder hacer eso sí tiene que ver totalmente con el acto escénico y con buscar la mujer que soy en escena. O sea, yo realmente todo mi ejercicio qué de lindo construcción eso. personal es porque eso es lo que me lo permitía. ¿Por qué? Porque estoy viendo porque me lo permite, porque es el espacio de creación, porque es el acuerdo de que cuando estás en escena todo es posible o todo Sí, es permitido y porque ahí soy poderosa, muy poderosa. Y para sí. mí, palabra de mujer, el festival, todo eso era como, claro, es que cuando yo me paro ahí, soy yo la que lleva la batuta, o sea, puedo decir lo que se me dé la gana, puedo burlarme, o sea, y es lo de la bruja, que es Yo poderosa, te tengo que porque confesar que hubo, o sea, una actitud tuya que para mí fue admirable. Yo ese día quedé, uy, marica, yo tengo que digerirlo. Y fue la manera como tú enfrentaste la Asamblea de Arte Dramático, que fue, creo que fue uf, la de la la treinta y vez que nueve Misael me puso el puño aquí. No, fue en Sí. la 39. No, yo, el día que Misate te hizo eso, yo Sí, no. eso fue ese día, Sí, ese día. en Vara Santa. En Barasanta. Es que él en el break Ese fue día que tú te, o sea, esos monstruos, esos hijos de putas, porque esos teatreros son unos hijos de putas los todos. jodidos, O sea, sí. si yo soy frentero, esos hijos de putas son. Juan Carlos Moyano es terrible. Sí, los jodidos. Esos son, no, y todos son unos hijos de putas. La manera como tú te enfrentaste a esos hijos de putas, yo ese día dije, no, marica, esta vieja es una berraca. Yo quedé asombrado, ahora que hablas del poder. Y bueno, Es decir, en ese pues momento tú ya habías construido un poder, digamos, tú tienes no, un poder. y yo ya me la había llorado toda porque ya, Exacto. Tú porque te acuerdas que ya había pasado, tienes un es que poder personal, ¿sí? Que te permite enfrentar, bueno, y
esa va a ser la categoría que yo voy a explorar contigo, el combate, combatiente, ¿sí? Qué chistoso, sí. Sí, 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 no, 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 Pero es que tú has ¿por estado qué es eso? en unas escenas, acuérdate la vez que llegó Misael y que hizo todo un show aquí en Sí, una mesa y se fue. sí, 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 que dijo, Yo no no, sé no qué, me van a recordar por lo que pasó, sino por lo que pasará. Y se y no fue sé qué, todo y se fue, rabón. exacto, bueno. Porque no le diste una plata para algo, yo no sé. No, O porque no le daban una plata para párale algo. bolas. Todos en la concertación sectorial, los de calle, quedaron en un acuerdo y uno de los acuerdos fue que se iba a hacer una convocatoria para ver cuántos grupos de calle habían salido, porque como antes eran solo ellos, Sí. y eso a él le reimputó. ¿Pero qué? Pero no sé qué, ta, ta, ta. Entonces yo dije una vez, busquen las actas, busquen ta, ta, ta. Mira, me insultó por teléfono y voy a ir y voy a dañármele toda la concertación porque usted no sé qué, papá. Me gritó horrible. Yo me fui a llorar. En el almuerzo yo lloré y yo lloraba y yo almorzaba y me veían con las lágrimas y yo decía, pero ¿por qué me hace esto? De todo. Luego salí y me compré, Enamorado de ti. y luego salí y me compré Sí. una falda divina que vi y yo me compré mi falda, no me la puse ese día, pero dije, puta, me compré una falda, me veo divina y yo no me voy a dejar montar por este man. Y fue cuando llegué, cogí la carpeta y como ya me la había llorado y todo, es que él Sí. ahí cometió el error fue de anunciármela, porque no Claro, me claro, cogió no avise. desprevenida. Sí. Entonces yo ya había botado todo el dolor de mi emocionalidad, del sentirme disminuida, maltratada, lo que quieras. Entonces yo ya llegué y fue cuando Te fuimos a esa quería joder, reunión. pero con afecto. Entonces, cuando llegó, Te sí, avisó me avisó. para No, no, que. no, él hizo el show. Sí, Él hizo el show porque pensó que me iba a ir a asustar. Y claro, cuando él claro, claro, llegaba, yo ya claro, estaba, como buena mujer, ya iba a estar replegada. Ay, claro, no, claro. no, no, Asustada, no, yo pobrecita. creo, yo, Venga, venga, no, venga, transemos. venga, Sí, sí, sí. exacto. Entonces fue cuando ya llegamos, ¿te acuerdas? Y entonces él, pero yo no estuve en esa reunión. Entonces yo le dije, no, si estuviste, no, no estuviste tú. Ah, porque es que aquí no se ha concertado nada. Le dije, no, qué pena contigo, Misael, que fue lo que le imputó. Pero ese día había 15 grupos y todos estuvieron de acuerdo. Y en el acta entonces, pero yo no estuve, le dije, claro, que no estuvieras tú no significa que no esté todo el resto del sector. Y tú sabes que eso, esa Sí, claro. ninguneada, él lo puede, y bueno. Hueputa. Entonces él llegó ese día y fue cuando yo le dije, mira, acá está la firma de Carlos, ese fue el nombre del grupo de teatro, de ensamblaje de teatro, y estos fueron los acuerdos. Y entonces fue cuando él hizo todo su show y se fue. Entonces, esa fue una, y esa a mí me sirvió, como no te imaginas, porque aprendí a, claro, a soltar mi emocionalidad, pero a entender que yo no me tengo que replegar sino desde la tranquilidad fue para mí una ganancia, porque ese día me acuerdo que él se fue y todos se quedaron como, Sí, claro, ese día todos quedamos como, uy, hueputa. Como, esa es otra cosa. pero el que hizo la pataleta fue Claro, y se fue y pero además hubo un eso comentario también te dio eso tuyo y también te del dio del un TEF, lugar de autoridad. claro, pero claro, por eso digo, nadie sabe que antes lloré de Claro, todo, claro, 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 ¿sí? claro. Pero, ¿qué pasa? Entonces, ese día de esa asamblea, que además fue muy chistoso porque fue Misael justo por hablar de más, que luego todo el mundo, ¿te acuerdas? Que como cayó Sí. en cuenta de que el man estaba era con su tema. Cuando salimos al break, a mí Misael se me acerca, me mira y me hace así, y me pone el puño aquí. ¿Me entiendes? Como esa es una Ujú. agresión. Claro. Cuando yo veía venir el puño, mi cerebro decía rápidamente, ¿qué hago? Porque si yo me pongo mal y a llorar o lo que sea, Sí, entonces soy la frágil. claro. Pero si yo le respondo, perdón, ¿usted qué? No sé qué, entonces soy la gerente y fue puta. Y entonces como yo no tuve, o sea, como no sabía qué hacer, cuando yo sentí el puño de él aquí, yo no tuve reacción, fue porque no sabía qué hacer y me quedé así. Entonces Misael bajó el brazo y yo de verdad me sentí tan agredida que me volteé y subí las escaleras en silencio. Cuando terminó la asamblea, él se fue. Ah, eso estuvo bueno, fue una buena corrida, no sé qué, Haciéndose el huevón. haciéndose el huevón como entonces yo me acuerdo que ahí sí ya me salió el contestataria y le dije, sí, porque para esta corrida, si hay toro, hay torero. Y usted a mí no me vuelve a levantar la mano. Y me fui. Hijo de puta. Entonces luego me trajo un libro divino que me regaló. No, eso sí, Misal me regalaba unos libros divinos. Cada vez que la caga me da un buen libro, entonces todo bien. No la volvió a cagar, de verdad. O sea, de ahí en Sí, claro. adelante creo que me pidió disculpas y me llevó el libro, no sé qué. ¿Me entiendes? Y eso, y lo mismo, César Álvarez una vez también empezó a hablar y no, no sé qué, porque no, cuando no les gusta algo manotean y hablan duro. Y yo lo miré y le dije, no me manotees. Es que yo hablo así, yo le dije, pues entonces deje de hablar así. Muy bien. Porque además hay una vuelta, es que yo además soy bajita, o sea, 1,53, puentera, ¿no? Marica, claro, esos Claro. males, yo tenía toda la de Todas las perder, circunstancias en ¿sí? contra. Siempre. Sí.
y además históricamente no era representativa, no sé qué, Sí, joven, además, sí, claro. entonces era, Frente a esas claro, vacas pero sagradas. además mira que yo sí tengo un dolor ahí, y es que, y sin apoyo de mi gremio, Ajá, sí. No, pero yo te porque, apoyé. sí, tú, Yo pero, no, abiertamente tú siempre, y porque estuvimos en la y jugada, cuando tú llegaste ahí, pero el resto yo de, desde un principio te dije, cuentas con, y yo sí, en el ¿no? consejo Y fui nosotros en el consejo incondicional. funcionamos muy No, súper chévere. bien, no, Claro, claro. O pero sea, cuando te digo sin el apoyo de mi gremio, es que cuando en vez de normalmente, aprovechar que llegaste a ese claro, y puesto, ninguno dijo, oiga, qué bueno, qué una cuentera huevones. está Sí, sí, ahí. sí, La sí. vaina fue, ahora Hanna Cuenca está ahí. O sea, Sí, fueron sí, sí, sí. tan mala leche, Muy huevones, la tan verdad, mala sí. leche. Pero es lo mismo, si hubiera subido un man en lugar Claro, de una mujer, se hubieran ¿sí? sentido en confianza, claro. ¿Sí? Tienes toda la razón. Pero es el tema también, No reconocer, es no reconocer, no, digamos, no darle lugar, sí, ¿cómo te digo? No conversar con el otro. Es que yo me acuerdo que en mi familia había una cosa que eso me parece lindísimo, pero a la vez tenaz, y era cuando mis tíos peleaban entre ellos, dejaban de dirigirse la palabra. sí, puta. Y eso era, pero terrible. Y duraban años sin hablarse y vivían en la misma casa y Wow, todos aportaban para el mercado de mi todo, de sí, todo, o todo, sea, todo, pero cumplían con todos sus todo. deberes, pero no se dirigían la palabra. Y yo me acuerdo que yo lo apliqué una vez y fue terriblemente doloroso, pero fue una buena lección. Una prima mía insinuó que yo me le había robado una pepa de oro. Yo la quería mucho a mi prima. Y cuando nada más ella me hizo una insinuación, yo decidí no volverle a hablar. Hasta que ella se dio y bueno, Ujú, todo sí, eso. Pero es ese tema de no dirigir la sí, palabra, es anular al otro. sí, claro, No es no conversar con el reconocer. otro es, No, yo se lo hice a Fernando Lara, qué pecado, hace tantos años. Y yo, pero uno, porque también hay todo un tema de la dignidad. Hay una cantidad de huevonadas que uno ya luego dice, pues humanamente no es lo que, pues son parte de nuestros aprendizajes también. claro, Pero en ese momento sí. Entonces, bueno, volviendo a la feminidad, que es lo que... sí, pero, entonces, claro, ya ahí con palabra de mujer, yo eso sentí, desde aquí yo soy poderosa y puedo decir lo que a mí se me dé la gana y como a mí se me dé la gana. Y entonces ahí fue donde yo sentí, hágale. Bien regular Umali fue cuando empecé a explorar. ¿Te acuerdas que hice un intento de las mil y una noches que salió terrible? O sea, yo he no, hecho lances terribles, son pero las pruebas, digamos, eso es sí, la posibilidad de la pero digamos que experimentación. eso fue lo que me dio palabra de mujer, fue decir, sí puedo lanzarme a... Y viene pues eso, entonces, porque además si te pillas eso, entonces coincide, hago palabra de mujer, entro a la Javeriana. Y la Javeriana, jesuitas, etcétera. Mira, hay cosas que yo iba a los cócteles que mi jefe, el vicerrector, me hacía ir. No, tienes que ir porque no sé. No me dirigían la palabra a los jesuitas. No me dirigían la palabra. Yo Por ser estaba parada mujer. ahí y seguían de largo. No es que ahí era donde me decía el padre Rosso, es que tú tienes dos problemas, uno que eres mujer y el otro que eres joven. Entonces, como era mujer era emocional, como era joven no sabía, etcétera, y así invalidaban las cosas. Si no, así son los en la Y yo, Santoto. claro que era la cagada, ¿me entiendes? También porque era peladita. Claro que si era mujer era peladita, inexperta, ta, ta, ta. Y claro que me le salía de todas las vueltas. Y claro que cometí 10.000 errores que uno ya en la vida, pues obvio, era mi primer trabajo también. Claro. Pero esta estigmatización de que es que eres mujer, eres joven, tal, y luego también por cuentera, porque lo mismo, entonces cuando entro a trabajar en el sector público, entonces es que al principio, o sea, eso, no es teatrera, ¿no? Y ha sido como y yo siempre, de lo primero que digo siempre es, no, es que yo soy cuentera. Y para la gente, porque sé que les genera un choque de, ¿será una persona válida? Sí, sí, ¿Sabrá sí. de lo que habla? ¿Sabrá qué hace? Ajá. Y lo que ha pasado muy lindo es que con los años y sobre todo con la gente que trabajé en el IDARTES antes o por ejemplo la gente de la secretaría, es que todavía me encuentro con gente y llegan y dicen, María Claudia Ferrer, que era, o la que fue directora de yo qué sé, o etcétera, llegan y dicen como, no, mire, Hanna, y que cuenta cuentos, imagínate, o sea, para ellos es Sí, una fascinación sí, sí, sí. que hace estas vainas aburridas y cuenta cuentos, ¿sí? Y Sí, ha sido como para mí empoderar la vuelta, sí. que, No, que ¿cómo se llama la que era subdirectora que va a verte a las funciones? Yo cuando vi a esa señora en el público, en el Iberoamericano, Berta Ah, Quintero. pues Berta, pero es que Yo cuando vi a Berta Berta fue en mi la jefe, función, entonces yo es muy dije, divina. no, pero yo Ah, dije, marica, esta señora viene a ver a Hanna.
Porque yo estoy Sí, yo me sí. presenté ese día también, Sí, sí, pero sí, fue a verte a ti. no, pero es que Berta, pues claro, fue mi jefe, entonces pues nos volvimos, o sea, no somos amigas de todos los días, pero Pero sí esa señora es una voz muy es poderosa. una, Ella es no, una y voz Berta es poderosa. un personaje. Pero por ejemplo, eso, que Adela me cogió mucho cariño en el IDARTES y ella organizó una función. Yo hice una función de cuentería para mis compañeros de Muy bien. IDARTES cuando Pero yo me fui. Y son detalles muy lindos esos son de, logros, Hanna, ¿ves? Esos son logros, eso también hay que mostrarlo. Porque eso rompe, esos son hitos, son puntos de partida que rompen mitos. Y que eso es muy importante, ¿sí? O sea, digamos, que a ti Adela Donadio te haga, sí, ella fue la que te organizó la sí, función, o sí. sea, que ella organice, que Adela organice una función de cuentería para la gente que trabaja en el sector de arte, cultura y patrimonio, es algo muy importante, eso es súper importante, porque no los están poniendo a que, yo qué sé, a que Fabio Rubiano les dé una conferencia o les Claro, haga pero una digamos que charla, ayer era mi ¿sí? despedida, entonces era más como un tema de lo personal. Pero también, Pero pero ese afecto también es un reconocimiento, es que es lo mismo, o sea, digamos, son hitos que van abriendo caminos y que van abriendo también ventanas para que entre aire y uno diga, bueno, sí, estamos reconocidos, o sea, no nos quieren reconocer, sí, pero pero tienen que reconocernos sí, igual porque estamos ahí, ¿sí? sí, Bueno, pues yo creo bueno, una de las cosas, bueno, entonces con lo de la feminidad, entonces, bueno, viene eso, entonces Javeriana también muy fuerte, y ahí es donde yo creo que se empieza a cocinar Vocación Princesa, que la primer versión o intención de Vocación Princesa sucedió en la fuga, en la función que tú me invitaste. sí, Esa fue la eso fue en primer, pura palabra, ¿no? Eso fue como en el sí, 2001, sí, eso fue, 2000, no, eso fue 2004 2004, sí. porque esa fue la primera vez que yo ya venía elaborando Ese lo la princesa, ahí lo estrenaste, yo la ¿no? princesa bolsa de Sí. papel la tenía ahí. Y ya venía mirando esos otros cuentos que realmente los había mirado porque eran cuentos alrededor de trabajar el tema de la verdad, que era como lo que me estaba generando inquietud. Pero fue como el trin de los princesas, yo no sé, entonces esa vez que fue por los días que me compré las zapatillas, fue que tú me dijiste, yo dije, voy y hago esto. Y fue como para darle lógica a los tres cuentos que había estado trabajando. Cuando yo salgo de esa función es que ¿Y qué digo, fue lo que yo te dije? no, no, tú me invitaste a Ah, la bueno, pero te función. invité. Ok, Claro, ok. entonces yo fui Sí. y como tenía las zapatillas y tenía los tres cuentos, como que yo fui y conté que me las había comprado y fue cuando dije, ay, las zapatillas y me quedó como el clic y me quedó ahí. Esa fue como la función donde vi los cuentos y me puse las zapatillas y como que hubo un clic ahí que yo dije, aquí hay algo y lo sentí y tal. Cuando el siguiente año, en 2005, me invitan los Alzate para que vaya en marzo a la que te cuento y me dicen que quieren que yo haga la función inaugural con Henry, que fuéramos los dos. Yo iba en un bus y me acuerdo que me dice, pero necesito el nombre de la función, porque yo le había dicho que sí, pero, y yo, ay, puta, yo quiero contar esto que pasó, lo tenía ahí, cuando yo digo, bueno, que, no, ponga como porque, como ser de vocación princesa, ya, y me fui, y ese día fue este. Y ya lo complementé con otras cosas que luego se fueron limpiando con los años y todo, pero fue como el segundo lance. Y ahí entonces pasa, digamos que si pasa de la contestataria, de, a ver, aquí soy mujer, párese y no sé qué, pasa a la que se pregunta, bueno, y todo este deber ser de mujer, si es lo que yo quiero ser, que es vocación Lindo, princesa. lindo, lindo. Divino, 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 Y divino. Y en Infidelia es la sexualidad también. O sea, sí, es como una apertura, como una flor que se abre. Más o menos es sí, como sí, es como, lo yo que le va siento pasando que infidelidad, claro, es otro a la, momento de la vida. la subjetividad de Hannah Sí, va mutando. sí, y van cambiando las preguntas. ¿Qué es lo que te decía del cambio de vocación princesa? Porque ya, claro, ya, o sea, primero ya no me paro, es que ustedes hombres, ustedes mujeres, ya luego no me paro claro, no, si no te gusta así, me voy, que me reconozco. Este es ya también como mirémonos desde otro lugar donde o sea, donde nos podemos construir o deconstruir desde otro lugar que no es hombre, mujer, sino el poder tener otras miradas de cómo nos relacionamos. Entonces viene el tema, por eso sale la exclusividad, o sea, si somos o no exclusivos es una conversación, no es un deber ser. El tema de la posición, de la posesión, que eso me parece, o sea, yo siento que con infidelia, eh, digamos que son esas otras preguntas que es cuando ya o sea, antes me preguntaba, es un poco como que vocación princesa también tiene que ser como no quiero estar en este estereotipo,
o no quiero entrar en este molde, entonces de alguna manera Vocación Princesa también dice por qué también estoy sola, porque, ¿me entiendes? Como que este estereotipo, salirme del estereotipo, yo también lo asumí como que significaba, entonces no estoy con un otro que me joda, más o menos, ¿no? Infidelidad es como decir, puedo generar otras conversaciones para encontrar un par, que es lo que quiero y que es lo que espero que pase, pero desde otro lugar, parándonos desde otro lugar. Muy lindo eso. Y es otra construcción de mi ser femenino y del otro Muy lindo, masculino. muy lindo. Entonces, como que, porque son mis preguntas sobre eso, entonces, significa, porque, ¿me entiendes? Como que todo ese tema de que entonces la mujer tiene que ya reservarse y no sé qué, y tantas vainas, y además porque obvio, soy una mujer que en este momento estoy sin pareja, significa que he tenido muchas parejas, y no soy una muchachita para que ahorita a los 45 me encuentre con un man y el man pretenda que sea virgen o que, ¿me entiendes? Es como, Sí. a mí, ¿sabes qué texto que voy a montar? Lo tengo pendiente. Acuérdate que yo conté los primeros minutos, pero ahorita ya estoy decidida que lo voy a trabajar. O sea, ahora sí lo voy a trabajar porque lleva, Ajá. que es el de Fragmentos de Amor Furtivo de Héctor Abad Faciolince. No, esos son los Yo lo de. conté Es una. el de la vieja que le cuenta al man. Exactamente. Sí. Y siempre he tenido una Bueno, fascinación con eso. que Con. sería muy lindo escuchártelo porque de ese texto hizo un montaje. Bueno, Iván Torres llamó montaje eso que hizo con ese Sí, sí, texto sí. de Héctor Abad, Sí. pero en realidad era como el ego de Iván Ujú. contando la mujer ideal, digamos Sí. que es en el ideal de él, o Sí. sea, lo que se ve en la escena es que él es todos los hombres que ella le cuenta al otro. Ujú. Más o menos es como, Ok, sí, sí, ¿sí? sí, sí. O sea, Bien. él es el amante de ella, Sí. más o menos, Ajá. él es los amantes de ella. Todos los amantes. Ok. Entonces sería muy lindo en la boca de una mujer esa historia, porque esa historia es... Ahora, lo que pasa es Sí. que también esa es una historia de lo que Héctor Abad piensa que una mujer piensa. Ajá. Eso, Sí. No, pero ¿no? sabes que el man es muy Sí, acierta, acertado. acierta. Conmigo, acierta. Ah, bueno, bueno. Porque hay una parte del texto que. Más, porque es que lo he estado mirando porque lo voy a Ajá. trabajar. Lo estoy trabajando, pues. O sea, no lo estoy trabajando ahorita ya juiciosamente, pero. Pero lo estás retomando. Sí. Sí, y lo voy a trabajar con una voz masculina también, con un músico. Qué Eh, bien. buscando, porque también quiero tener, entonces quiero eso, no solo ser la voz femenina, Sí. pero mira, para mí es, yo no voy a fingir. Algunas mujeres conquistan y manejan a los hombres con el silencio. Es el truco más viejo, dejarlos tranquilos con la aparente y total sumisión que es el silencio. Muchas mujeres dominan a los hombres sin hablar. No pierden el control, no revelan lo que son. Hablar es perder el control. Yo voy a ser capaz de perder el control y también de perderte. Voy a ser clara y voy a hacer que me quieras porque me conoces, no porque me inventas con mi silencio. Algo que te sirve, algo que se acomoda a tu imaginación. Vas a quererme o no tal como soy. Pero no me voy a hacer la santa ni la misteriosa. Voy a ser lo que soy, una habladora. Uf, qué lindo eso, muy bien. Voy a ¿Ya? leer ese libro, ¿cómo se llama? El Fragmentos de Amor Furtivo. Ah, ok, voy a buscarlo. Entonces, ¿me entiendes? Para mí, este texto para mí ha sido, cuando yo lo leí, tiene mucho que ver Qué lindo, conmigo. qué lindo, qué lindo. ¿Me entiendes? Oye, por eso digo, si atino, el man ha desatinado en muchos comentarios y muchas cosas. Es que a mí a veces me parece A veces, que yo a él he leído textos muy buenos, se sí. mantiene unas posturas muy bacanas, pero a veces es que es como el esnovismo, lo que a mí me disgusta de él es como el esnovismo, o sea, es como una pose que no lo deja ser Ujú. verdaderamente como él es, ¿sí? Sí, Y ¿sabes? eso repele. Sabes que yo creo que él finalmente tiene todo su toque ahí sí de gomelito, o sea, como que tiene algunas taras por ejemplo, de creer que es más inteligente que los demás, o Exacto, sea, son como sus cosas, pero tiene unos aciertos. Y este libro para mí, esta primera parte sobre todo es un gran acierto. Entonces, por ejemplo, este texto te lo comparto es porque para mí contar cuentos es esto, es decirle a la gente, yo soy una habladora. muy bien, muy lindo Porque eso. de chiquita me decían que hablaba como una lora mojada, ¿no? Ajá, Y es como, pues sí, siempre ha sido eso cuentera, soy yo. claro, Soy una lona mojada te encontraste y ahí, voy a contarles lo que soy todo el tiempo y no hablas, claro. y hablo lo que, o sea, y es como para mí mi premisa de la vida, de yo, si yo cuento, yo hablo y me pasa, y esto sí queda entre nosotros,
a veces yo siento que Mauricio le da un poco de pudor cuando yo digo, no, y yo soy cuentera y él es tiritero, porque él ya se ve en otro lugar y él, digamos, terminó artes escénicas cuando hizo la Sí. profesionalización, entonces él es como, no, soy maestro en artes escénicas, o sea, Es que es él eso que no. se Sí, para como si, entonces, a lo que me refiero es que cuando él ve la reacción de la gente, a sí, veces ya siente la comodidad. No, sí, yo manejaba títeres porque la gente, imagínate, o sea, es fascinación, qué fascinación, y ese man es titiritero, sí, ¿sí? Entonces, cuando él ve que la gente es como, ¿de verdad? Entonces él ya, sí, le sí, gusta. sí, sí. Pero ese imaginario como de artes mayores, de artes Sí, 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 menores, sí, sí. de ser interesante, tal, 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 yo digamos que lo percibo y siento que para mí ser, o sea, contar cuentos es algo que me genera, sí, yo sé que le genera fascinación a la gente, ¿sabes? Para mí Sí, es un, claro. uno llega a migración y ¿qué va a hacer? Contar cuentos. Ay, cuénteme un cuento, ¿sí o no? Cuando uno está Ajá. Sí, pasando sí, 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 por sí. migración, entrando o saliendo de cualquier país, Sí, te miran como que y la te gente no preguntan, puede creer que alguien hace eso. O sea, digamos como que todo, claro, o es un personaje, el cuentero es un personaje de cuento, de cuento. no de la vida real. Claro, y además porque tú no, o sea, no le van a revisar la maleta con cizaña a alguien que cuenta cuentos. Sí. Porque ¿qué puede llevar en la maleta? Y Cuentos. acabo de tomar Y una él, decisión, en esta conversación acabo de tomar una decisión y es que voy a cambiarle, voy a complementar la denominación del Festival Ágora, porque se llama Ágora Festival de Cuentos y Cuenteros de Bogotá. ujú, Se va a llamar Ágora Festival de Cuentos, Cuenteras y Cuenteros de Bogotá. ah, mira, Voy a ampliar ese nombre, porque para que se vea, ahí está la sea dimensión de esto que explícito. estamos Ujú. hablando. Ah, mira qué Sí, bonito. sí, 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 sí. Es que ahí anulamos en el lenguaje también. Claro, que es un poco lo que dicen, es que porque ellos, y yo digo, claro, es que el que siente que no está incluido, o sea, el que percibe que no está nombrado, Sí, ¿sí? Porque es eso, es el sentirte sí. nombrado. Y es Entonces, lo profundamente machista que es Daniel Samper Pizano, ¿no? Qué tipo mm, tan machista, pero es que es machista, clasista, racista, pero terrible. Yo lo admiraba mucho a sí, él. sí. Pero los En los, Danieles, uy, se le se le sale, sale, claro, claro. pero la clase Sí, social así se le pero sale. es que pues obviamente son regios, son regios. Y ese es el sesgo cognitivo, porque ahí es donde te das cuenta que uno no Sesgo se, y cognitivo, uno sí. no se da cuenta. O sea, todo esto que estamos hablando, que ahorita en perspectiva lo ves, es porque estás relaborando, pero en el momento es que era invisible. No había Claro. forma de pensar que lo que estaba pasando era un Maravilloso, machismo, Hanna, no sé qué, maravilloso. sino que se Me abren. emociona. No, me Sí, encanta, no está. A me mí, yo te emociona. estaba agradeciendo tanto estas conversaciones porque son tan bonitas y me entusiasman y me Muy ponen el bien. power en sacar adelante las cosas. Claro, y hay que hacerlo, porque también a mí me emociona. Mira, pues yo no sé, ¿quieres decir algo más sobre el tema de lo femenino Pues, que tratamos hoy? yo creo que ya más Bueno, bien, sí. ahí, si quieres ya aquí lo paramos ya para que conversemos